hermanos deben saber, o sabemos la importancia de la vida de oración. Y creo que el asunto, más que una teología bíblica, porque es la teología bíblica de la oración, más que eso, lo que Dios quiere a nivel personal, individual, es que nosotros podamos tener una mejor relación de intimidad con Él a través de la vida de oración. Algunos hermanos piensan que la oración ya pasó de moda. ¿Cuántos piensan que es así? ¿Ya pasó de moda? Otros piensan que ya no se debe orar porque eso fue en el tiempo de los apóstoles y ahora no hay necesidad de orar. Y algunos están angustiados porque dicen, bueno, yo quiero orar, pero resulta que cuando yo voy a orar, por mi mente pasan tantos pensamientos que me duermo y no puedo concentrarme en lo que voy a hacer. Ahora, y otros dicen, pero ¿para qué orar? Si Dios conoce todas nuestras necesidades, no habrá necesidad de orar, piensan algunos. Yo creo que la oración siempre será un evento paradójico. Y es paradójico porque por un lado Dios es un ser omnisciente, soberano, que conoce tu vida, todo tu ser, Él nos hizo. Pero por otro lado el hombre es un ser que depende de Dios, finito. Y Dios, como un ser omnisciente, soberano, poderoso, Él obra como Él quiere. Pero Amós dice que hay algo que Dios vaya a hacer que no se lo dé a conocer a sus hijos, a los profetas. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué debemos pedirle? ¿Por qué debemos pedirle? ¿Qué sentido tiene pedir sobre lo que Él ya ha decidido? ¿Acaso el hombre puede hacer que Dios revoque una decisión soberana tomada? Si Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué debemos pedirle cuando Él sencillamente puede cubrir nuestras necesidades o suplir nuestras necesidades? Quiero invitarle que abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 8, pero quiero leer desde el versículo 5 en adelante. Esta porción hace parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte va desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y sabe, me llama la atención porque en este capítulo habla de la piedad del creyente. Y el Señor trae una pugna con los escribas y los fariseos. Escribas y fariseos. En el capítulo 6 empieza a hablar de la limosna. En el capítulo 6, del versículo 1 al 4, habla del dar limosna, cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer. Dice que no se debe tocar trompeta. Parece que los fariseos tocaban trompeta cuando daban una ofrenda o hacían limosna, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, guárdense de eso. Guárdense de eso. No hagan tocar trompeta delante, ¿verdad?, de ti, como hacen los hipócritas. Tocar trompeta quiere decir dar a conocer lo que iban a hacer en su vida, en el caso de las ofrendas. Y dice que lo que dé tu mano derecha no lo sepa ¿qué? La izquierda. Ahora, no porque el Señor está en contra de que se dé, sino que hay gente que sencillamente da para ser visto de los hombres, llamar la atención. Yo me acuerdo la iglesia donde conocí al Señor, había una mujer, creo que en algunas ocasiones le he hablado, una hermana pasaba al frente y sacaba el billete y decía, voy a ofrendar para el Señor, y le mostraba el billete a Raimundo y todo el mundo. ¿Acaso usted y yo estamos interesados en saber qué se ofrenda o qué no se ofrenda? No. Sí podemos velar por los recursos, y en la iglesia hay un equipo que trabaja en eso, pero el único interesado en conocer tu corazón, en ver tu corazón, es el Señor, en ese sentido. Así que luego desde el versículo 5 hasta el versículo 15 habla acerca de la oración. Luego acerca del ayuno, versículos 16 al 18. No entiendo por qué algunos hermanos piensan que el ayuno y la oración ya pasó y claudicó, que quedó en el pasado. No, un momento. No, Jesús está hablando de ella en el presente de los apóstoles, pero también creo que para nosotros, como un estilo de vida, no sencillamente como una práctica ritual, no, como un estilo de vida.
Y quiero que mire por un momento el versículo 5. Y cuando ores, ¿qué dice? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora Jesús va a empezar a hablar del modo de orar. Mas tú, cuando ores, note otra cosa. Ahora este tipo de oración ya no es público. Es un tipo de oración en privado, en la intimidad, a solas con Dios. Así que hay un tipo de oración en público, pero hay un tipo de oración también en privado. La pregunta es, ¿cómo está su intimidad con Dios? ¿Cómo está su estilo de oración? Su estilo de oración no, su oración en relación con el Señor, como un estilo de vida. ¿Cómo está? ¿Verdad? Dice, mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora versículo 8, léanlo conmigo. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí está el asunto. Si Dios conoce mis necesidades, ¿para qué orar? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, queremos que la Biblia nos enseñe acerca de qué es la oración verdaderamente. ¿Cuál es el concepto que hay acerca de la oración? ¿Por qué orar? Y algunas razones vamos a mirar aquí en esta mañana y algunos tipos de oración de los que habla la Biblia. Pero antes quiero decirles que el mejor ejemplo, el modelo para nuestra vida a seguir es Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 35. Mire lo que dice, abra su Biblia allí en Marcos 1, 35. Refiriéndose a Jesús dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué dice acerca de Jesús? ¿Cuál era la actitud de Jesús? ¿Cómo hacía Jesús? Levantándose aún muy de mañana. Muy de mañana. Jesús había tenido un tiempo bastante trajinado, pero ahora él era el Hijo de Dios. Era Dios mismo. ¿Y qué necesidad tenía Jesús de orar? Humanamente, pudiéramos decir, bueno, humanamente no, él no tendría ninguna necesidad, pero Jesús sí, ¿verdad? Sintió la necesidad de orar, Y dice que siendo aún muy de mañana se levantó, todavía estaba muy oscuro, no sé más o menos qué hora sería, ¿verdad? Pudiéramos aquí inventar cosas, pero era muy de mañana, oscuro, todavía no sé qué hora, muy de madrugada. Y dice, levantándose y se fue a un lugar desierto. O sea, Jesús tenía lugares específicos para orar. Tal vez un lugar apartado donde el bullicio de la gente tal vez era poco, a un lugar desierto. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo no tengo a dónde ir, no sé cómo hacer. ¿Qué hago? ¿Dónde oro? Creo que debes apartarte del bullicio de la gente y orar. Cuando yo conocí al Señor, era el primer creyente en mi familia. Y me fue difícil. Porque cuando llegué a mi casa y le dije a mi papá, he conocido a Jesús, me dijo, se larga de mi casa. Yo no creo en esos evangélicos, así dijo. Ay, Señor. Y me era difícil orar. Yo estaba en mi cuarto orando y ahí entraba la gente, salía. Entonces yo dije, Dios, ¿dónde oro? Entonces me fui a un lugar del patio de la casa y ahí me apartaba a orar. Pero no era muy privado para mí, entonces me cerraba en el baño a orar. Ahora yo no le aconsejo que si en su casa hay un solo baño, entre al baño a orar. No, yo creo que debe buscar un lugar específico, un lugar a solas. Hay que estar a solas con Dios.
Y lo que me llama la atención de ese versículo, de los versículos que hemos leído, y vamos a mirar algunas cosas, es que dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Jesús estaba hablando de los escribas, de los fariseos. Alguien hipócrita es alguien que usa un antifaz, que hoy es una cosa, mañana es otra. Esa palabra viene también del teatro, ¿verdad? Del teatro. En el teatro, en la edad antigua y media, también utilizaban antifaz, máscaras, y la gente se ponía las máscaras. Ahora yo les pregunto, ¿el actor que se coloca una máscara o que hace un papel, esa es la vida del actor? ¿Esa es? No, él está, ¿qué? Actuando, está cumpliendo un papel que no es él, ¿verdad? Y entonces el hipócrita es alguien que hace las cosas, pero que realmente ese no es, tiene una doble faz. Ahora, ¿por qué Jesús los llama hipócritas? ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué hacían ellos? Aman el orar, ¿qué? En pie. ¿Dónde oraban? Dice que ¿dónde oraban? En las esquinas de las calles. ¿Y dónde más? Y en la sinagoga. En la sinagoga. Ahora, la pregunta que yo tengo para usted es, ¿Jesús estaba condenando el orar en público? No. ¿Jesús estaba diciendo que no oraran en público? No. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, del verso 14, no lo va a buscar, hasta el verso 42, Salomón oró delante de toda una congregación. Oró en público, ¿verdad? En Nehemías capítulo 9 nos indica que después que regresaron del exilio, leyeron la palabra de Dios delante de la multitud y ahí oraron. Nehemías oró y registra eso. En el libro de los Hechos capítulo 4, del verso 24 en adelante, también habla del orar en público. Así que Jesús no contradeciría la Biblia, pero él no estaba contradiciendo el orar en público. Lo que pasa es que los fariseos y los escribas oraban en público sencillamente para ser vistos de los hombres. Ahora, al final de ese versículo 5 dice, os digo que ya tienen su recompensa. Yo estaba pensando fue entonces la recompensa de ellos, del que ora para ser visto, del que hace las cosas sencillamente para llamar la atención. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la recompensa? ¿Ah? Sencillamente la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres. Y ahora hay cosas que necesitan reconocimiento, sí es verdad. Hay personas que necesitamos decirle gracias. Pero la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo como si fuera para el Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Amén. Como para el Señor. Ahora, mire el contraste. Aquí hay dos tipos de personas: el hipócrita y el verdadero creyente. Versículo 6, ahí empieza el contraste. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Escuche eso, ya esta oración no es en público, es en privado, en la intimidad. Y cerrada la puerta, o sea, con llave, bien seguro, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que el Señor va a recompensar en público. Y en el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos. Cuando habla de semejante a ellos, ¿a quién se refiere? A los fariseos, a los hipócritas, a los escribas, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Y qué es una oración? Yo pregunto, ¿qué entiende usted por qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué entiende usted por qué es orar? Hablar con Dios en tus propias palabras, tu propio idioma. Ahora sí, está bien. Hermanos, a partir de la caída del hombre, Dios toma la iniciativa para acercarse al hombre. Dice que en el huerto de Edén Dios estaba buscando a Adán. ¿Dónde estás tú? Dios es un ser comunicable. Dios es un ser que se ha revelado. Y la Biblia habla de una revelación natural y de una revelación especial.
Dios se ha revelado a través de sus obras, se ha dado a conocer. No es que la naturaleza sea Dios, no, de ninguna manera. La naturaleza no es Dios, es obra de las manos de Dios. Por ejemplo, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que hace, anuncia, ¿qué dice? ¿Qué transmite? ¿Qué proclama? La obra de sus manos. Así que la naturaleza también nos muestra. Pablo dice en Romanos que nadie tiene excusa delante del Señor. Nadie puede decir, yo nunca le conocí. No, porque aún la naturaleza cuenta acerca del Señor, acerca de Dios. Así que no hay razón para decir, no, nadie me ha testificado, no hay excusa. Pero la revelación natural especial tiene que ver con el hecho del Dios invisible haberse hecho visible por medio de Jesús. Lo que proclamaron los apóstoles, los profetas. Así que Dios se hizo hombre, visible. El Dios invisible se ha hecho visible en Cristo, se ha revelado. Ahora el asunto tiene que ver con la pregunta inicial. ¿Qué es orar? Algunos han dicho, bueno, orar es hablar con Dios. Pero a mí me parece que va mucho más allá de eso. La experiencia es que algunos dicen, bueno, sí, es hablar con Dios, y sí es cierto. Pero algunos se quedan sencillamente en un monólogo, no en el diálogo con Dios. El monólogo es cuando yo hablo solo hablo. En un diálogo hay ¿un qué? Un emisor, un receptor, hay un código, hay un mensaje. Y si hay un emisor, en este caso, ¿quién sería el emisor? ¿Quién sería el emisor? El que habla, ¿verdad? Y en este caso Dios sería un oyente. Pero a mí me parece que la relación estrecha con Dios va aún más allá de eso. A veces nos quedamos sencillamente en hablar y venimos delante de Dios con un corazón cargado, un corazón afligido, desconsolado. Y ahora yo creo que no es malo venir a Dios en esa condición. Me parece que nosotros debemos ser transparentes cuando venimos y nos acercamos a Dios, sinceros. Y a mí me lleva a pensar cuando Jesús está en Getsemaní, no sé si se acuerdan de ese pasaje, y él oró y se acercó a los apóstoles con los que estaba allí y los encontró durmiendo, y vuelve y Jesús vuelve a orar diciendo las mismas palabras. Pero sabe, a mí me parece interesante lo que él le dice a sus discípulos o los apóstoles. Él les dice, estoy muy triste y estoy triste hasta la muerte. ¿Qué le revela eso a uno? Más bien, ¿qué le dice ese pasaje a uno? Que Jesús aún fue transparente con su equipo de trabajo. Jesús pudo manifestar en público la manera como él se estaba sintiendo. Así que venir al Señor con todas mis cargas, con todas mis luchas, mis preocupaciones, mis afanes, no es malo delante del Señor. Yo puedo decirle al Señor cómo me siento triste o si me siento alegre. Señor, gracias porque me he sentido alegre. Pero a veces pensamos que somos menos espirituales si al acercarnos al Señor en oración empezamos a reconocer nuestra fragilidad humana. Yo creo que de ninguna manera somos en ese sentido no dignos de estar ante el Señor. Es bueno porque estando delante del Señor es cuando podemos reconocer realmente nuestra pequeñez delante del Señor. Y podemos entonces pensar, bueno, el tiempo de oración es más que yo hable y hable y hable y Dios sea un agente pasivo escuchándome. En ese sentido sería un mero monólogo o un soliloquio. Soliloquio es cuando habla uno solo. Hay gente que habla sola. ¿Ustedes no han visto a gente hablando sola en la calle? Haciendo mueca. Y a mí me gusta ver a la gente así. No que hablen solos, sino me gusta verla hablando solo porque hacen, oye, ¿con qué se ríe? ¿Con quién se ríe este? ¿Con quién habla? Ahora, a veces la oración, si la oración es un diálogo,
¿Cómo debiera ser? Si yo ya estoy hablando con el Señor. Y supongo que el Señor ya me escuchó. No que supongo, no. Es real que me está escuchando. Y si sé que Él me está escuchando, ¿qué debo hacer yo ahora? Escucharlo a Él. Y muy poco escuchamos la voz del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz del Señor? Pastor, ¿y cómo escucho yo la voz del Señor? Bueno, tú puedes escuchar al Señor en el silencio. Puedes escuchar al Señor a través de su palabra. Tú puedes oír la voz del Señor a través de su palabra. ¿A cuánto les habla el Señor a través de la palabra? ¿Verdad? El Señor puede aconsejar tu conciencia aún en la noche. El Señor puede hablar a su vida. Pero escúchalo, Señor, ahora que te he dicho todas estas cosas, ¿cuál es tu voluntad? Esa debe ser la actitud. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ahora, Señor? Sé que muchos de nosotros vamos a tomar decisiones en estos días. El asunto es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu decisión? ¿Tú estás de acuerdo con esto que yo estoy pensando? O a veces nos acercamos al Señor con la actitud de que el Señor tiene que ponerle el sello de garantía a todo lo que yo le diga o a todo lo que yo estoy pidiendo. Y nos acercamos con falta de reverencia al Señor. A veces nos acercamos con soberbia delante del Señor. A veces la actitud de nosotros es falta de respeto delante del Señor. Y le decimos, Señor, por favor, te doy 24 horas para que me respondas. Me parece que nosotros no debemos tener esa actitud. Nuestra actitud debe ser de humildad delante del Señor. Pero otro enfoque de la oración que no está bien es que es como tenemos la oración sencillamente como un pliego de peticiones. Dios, aquí está. Petición 1, 2, 15, 20, 30. Tómalo, Dios. Lo cumples, te lo exijo que me lo hagas, Dios. Así, de esa manera. No podemos acercarnos a Dios así. La oración se convierte en un pliego de peticiones, en el sentido de que llegamos a Dios con todas nuestras aflicciones y encima se las descargamos a Él. Luego le damos las gracias y nos levantamos del sitio de oración. Es como si Dios fuera el patrón y nosotros los sindicalistas. Sé que han oído acerca de Martin Lloyd-Jones. Era un médico galés. Y él escribió lo siguiente, refiriéndose a la oración. La oración es, miren lo que dijo este hombre, sin lugar a dudas, la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande que cuando de rodillas se halla frente a frente con Dios. ¿Habían oído algunos de esa frase? Creo que sí, de pronto en los programas de televisión de Casa sobre la Roca, creo que usan eso. Bueno, yo tengo años que no oigo ese programa, pero no lo veo. Pero miren lo que dice. La actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande que cuando, ¿qué? De rodillas está frente al Señor. Y por último él dice, y esto me gustó, nada hay que nos revele mejor la verdad sobre nosotros en cuanto personas cristianas que la vida de oración. Nada hay que nos revele mejor la verdad sobre nosotros. En otras palabras, realmente llegamos a ver quiénes somos nosotros cuando estamos delante del Señor, en su presencia. Así que la vida de oración es importante. ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la razón por la que debemos orar? Y quiero, antes de seguir, que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 12. Abra su Biblia allí. Lucas 6, 12. Y quiero que algún hermano pueda leerlo. Lucas 6, 12. El hermano John puede leer ese texto. Lucas 6, 12. O la hermana Lina, cualquiera. Miren lo que dice.
Muy bien, gracias, hermano. En aquellos días, él fue, ¿a dónde fue Jesús? Al monte. ¿A qué fue? A orar. En Marcos dice, y subiendo al monte, dice Marcos 3. Aquí dice, subiendo en aquellos días fue al monte a orar. ¿Y qué dice acerca? Ahora, leíamos que se levantaba muy de mañana a orar. Pero no solo oraba en las mañanas. ¿Qué dice que oraba aquí? ¿Cuándo? ¿Cuándo oraba? Toda la noche orando. Pasó la noche orando a Dios. Yo quiero decirles que Lucas es el evangelio que más habla de la oración. Lucas, el evangelio de Lucas. Pero referente a Jesús, ¿qué decisión iba a tomar Jesús según ese pasaje? ¿Cuál era la decisión que iba a tomar según Lucas 6? El versículo 12. ¿Cuál era la decisión que iba a tomar del versículo 12 en adelante? ¿A qué se iba a enfrentar? ¿A qué? ¿A qué? A la elección de los 12 apóstoles. ¿Qué les deja ver eso a uno respecto a las decisiones de Jesús? Hermano, no tome decisiones sin antes haberlas consultado al Señor. No tome decisiones sin consultarlas a Dios. A veces tomamos decisiones motivados por la conciencia, motivados por otros, motivados por el ambiente, yo qué sé. Pero antes de tomar cualquier decisión, lo que Jesús, ahora ese no era cualquier decisión. Era una decisión trascendental. Era elegir los que iban a hacer su equipo de trabajo. Y a mí eso me parece interesante. Subió al monte, ¿verdad? Y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y luego enviarlos. Pero antes de escogerlo, ahora el Señor sabía, sí, él sabía, pero él estaba ahí poniendo en comunión, estando en comunión con el Padre. Él estaba ahí orando por los que él iban a servirle, por los que a él iban a servirle. Así que Jesús, para mí, es un modelo de oración. De estilo de vida en cuanto a la oración. Y eso me llama la atención. Pasó la noche orando. La pregunta ahora es, ¿será que hay un tiempo específico para orar? No. Usted puede orar en la mañana, al mediodía o en la noche. Pero ¿será que Jesús, el Señor, escucha las oraciones más largas, las más cortas? Bueno, en la Biblia hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones cortas, hay oraciones largas, pero el tiempo, ¿sabe qué le indica a uno? Que era una persona que estaba en una estrecha comunión con su Padre. Me parece a mí que cuando uno conoce a alguien, y especialmente a Jesús, uno nunca quiere, ¿verdad?, dejar de estar hablando con él. Por ejemplo, cuando usted se enamoró de su esposa o de su esposo, usted quería permanecer allí horas y horas y horas y horas y horas. Y le sonaba el himno nacional y a 12 de la noche y usted quería seguir ahí y quería amanecer hasta que, ¡ey, pa' afuera! Se levantaba el suegro, pa' afuera. Ahora, hermano, ¿cuánto más debemos anhelar? ¿Sabe qué es la oración? La oración, hermano, la oración surge de un corazón que anhela fervientemente estar en la presencia de Dios. Eso es. La oración viene como consecuencia del anhelo de un corazón que siente sed y necesidad de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 42, versículo 1 y 2? ¿Cómo dice? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así que clama, ¿qué? ¿Clama qué? Por mí, por ti, perdón. El alma mía, ¿verdad? Anhela. Así como el siervo, como ese animal del desierto también, anhela las corrientes de las aguas. Usted y yo debemos anhelar cada día más y más de la presencia del Señor en una vida de oración, en una vida de oración. Vaya al Salmo 104.
versículo 25 al 28. Si Ricardo nos ayuda a proyectarlo. Salmo 104. Y quiero darle algunas de las razones por las cuales creo que debemos orar. Es decir, creo que de ese texto que vamos a leer se desprende que Dios se relaciona con toda y cada uno de los seres que ha creado. Ningún ser, absolutamente ninguno, escapa de su control, de su autoridad, de su soberanía. Sin embargo, Dios anhela profundamente que entremos en comunión con Él. Y una de las razones por las cuales, uno de los motivos por los cuales debemos orar, es porque Dios nos ama, nos sustenta, y Dios también quiere tener con nosotros una estrecha amistad, una relación. Miren lo que dice este salmo. Cuán innumerables son tus obras, dice el salmista. Oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugases en él. Todos ellos, mire qué hermoso esto. Está hablando de la creación, está hablando del ancho mar, de sus profundidades, de las innumerables especies que hay allí. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Mire lo que Dios hace. Les das, ¿qué más hace? Ellos recogen, ¿qué más hace Dios? Abres tu mano, se sacian de bien, ¿verdad? Qué hermoso este pasaje. Qué hermoso. En el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, ellos esperan en Dios para que les dé su comida a su tiempo. Y Dios les da. Ellos recogen y Dios abre su mano y se sacian de bien. Qué hermoso, qué hermoso. Si Dios sustenta al resto de la naturaleza, yo creo que Dios también le sustenta a usted y me sustenta a mí. Sencillamente porque Dios ama lo que ha creado, porque Dios nos ama tal cual nosotros somos. Él anhela profundamente que entremos en comunión con Él. ¿Sabe? La Biblia dice que su misericordia es nueva. ¿Cuándo es su misericordia? Cada día, cada mañana, ¿verdad? Y Dios nos da de su gracia, de su amor, de su misericordia. Dios sustenta su creación. Dios le sustenta a usted cada día, cada instante de su vida. Creo que ese es un motivo que debe llevarnos a orar, sencillamente porque Dios quiere tener una estrecha relación de amor y de amistad con nosotros. La segunda cosa que nos muestra ese salmo es que Dios es Jehová Jireh, proveedor, sustentador. Como Dios es proveedor y sustentador, no solo de su creación, sino de cada individuo en particular. Y algo interesante es que cuando se le pide a alguien superior, es porque estamos reconociendo nuestra necesidad, nuestra providencia. Pero ahora bien, a Dios no solo se le tiene como un padre que proveedor. Imagínese que su hijo llega a usted y le dice: Padre, deme. Pero nunca se acerca a usted para dialogar con usted. ¿Cómo se sentirá el corazón de ese padre? ¿Verdad? Creo que muchos creyentes tienen a Dios sencillamente como el que da. Pero muy pocos del que se acercan a Dios para estrechar una relación con Dios, de confianza, de dependencia con el Señor. La naturaleza humana es así. Nos acercamos a Dios en ese sentido. Pero cuando pedimos a Dios, estamos reconociendo consecuentemente que Él es autosuficiente, que nosotros necesitamos más y más de Él. ¿Se acuerdan de la oración que tuvo aquella
de la oración, y Jesús usó una parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan de eso? Era una mujer pobre, viuda, y iba constantemente a pedir que se le hiciera justicia. Y ahí es donde Jesús insiste en que debemos orar constantemente. Debemos orar. ¿Y sabe por qué Dios, que no es injusto, que es bueno, que es grande, que es misericordioso, ha inclinado su oído, dice el salmista, para escucharnos, pero también para responder a su petición y a su necesidad? Es en esa intimidad con Dios cuando Jeremías dice: clama a mí. ¿Y qué más dice? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la oración me lleva a una estrecha relación con Dios, me lleva a estar en comunión con Él, pero me lleva también a crecer en esa amistad con el Señor. Por eso creo yo, hermano, que la oración es importante, no solo en público, también en privado. Pero hay algo más que yo quiero que usted tenga presente. Cuando nosotros oramos, lo que decía ese señor Martin Lloyd-Jones, cuando nosotros oramos, estamos ante la presencia del Señor. Aún nuestra propia vida puede ser transformada por el poder del Señor. En el Antiguo Testamento uno encuentra a Moisés orando. Dice que Moisés estaba en el monte Sinaí. Duró más o menos 40 días y 40 noches ahí en el monte Sinaí. Y él oró, ¿verdad? Eso dice Éxodo 34. Él oró de tal manera que cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía como un rayo, ¿verdad? Como los rayos del sol, imagínense. Era resplandeciente su rostro. Eso quiere decir que solo estando en la presencia del Señor, nuestra propia vida, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro ser, toda nuestra vida puede llegar a ser transformada por el poder del Señor. Por el poder del Señor. Ahora, ustedes recuerdan que Jesús oró. Jesús oró con sus discípulos. Y dice que estando allí, su rostro fue transformado. Solo estando en la presencia del Señor, su vida, su rostro, todo su ser, su entorno puede cambiar, porque Dios hace cosas grandes y maravillosas. Yo pregunto, ¿cuántos han estado en oración con el Señor? Y aunque todo a su alrededor haya sido difícil, Dios ha cambiado las cosas. ¿Para cuántos han experimentado eso en su vida? ¿Verdad? Aunque haya una tormenta, aunque hayan enfermedades, aunque hayan luchas y dificultades, Dios sí cambia las cosas. Las cosas. Eso nos lleva a una relación de confianza con el Señor. A una relación de confianza. Creo que eso nos debe llevar a eso. La oración trae beneficios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Alguien puede leer Juan 15, 14? Juan 15, 14 y Juan 14, 15. ¿Qué dice Juan 15, 14? Ustedes son mis amigos, o vosotros son mis amigos, si hacen lo que yo os mando. La pregunta es, ¿cómo uno puede entender la obediencia? Vosotros sois mis amigos, ese es lo que yo os mando. Y en el versículo 15 dice, en Juan 14, 15, ya no, ¿cómo dice Juan 14, 15? ¿Cómo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la pregunta es, si la oración es un tiempo, o más bien, la oración es un estilo de vida que debe llevarme a una estrecha relación e intimidad con Dios.
hemos visto que Jesús oraba en diversos momentos de la vida. En el Antiguo Testamento uno ve a Daniel orando. Dice que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces orando. Porque la oración nos lleva a la dependencia con Dios, a depender de Él, a pedirle la dirección para nuestra vida, para la iglesia, para nuestras decisiones. Jesús oró antes de tomar decisiones. Pero algo más, la oración también debe llevarnos a llegar a comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La oración, ese tiempo a solas con Dios, es ahí donde nosotros podemos llegar a comprender cuál es el propósito de Dios, cuál es su voluntad. Mire lo que dice, Jesús le dijo, si ustedes, vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Quién puede entender qué es lo que Dios quiere que uno haga? Sencillamente quienes están en comunión con Él. Quien está en comunión con Él puede llegar a comprender qué es lo que Dios quiere que usted o yo hagamos. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo? ¿Saben lo que hizo Abraham antes de sacrificar a su hijo? Se hizo aparte. Se apartó del bullicio de su siervo, de la gente, y a solas adoró a Dios. Estuvo ahí en el secreto con Dios. Dios le indicó qué era lo que debía hacer. Cuando usted y yo nos apartamos a solas del bullicio de la gente para estar con el Señor. Ahora, no teniendo la idea de que es que Dios solo está allí en la soledad. No, Dios está en todo momento de nuestra vida. Pero a mí sí me parece que llegamos a comprender su voluntad. Sencillamente estando en su presencia. Y Dios le muestra a sus siervos y a sus hijos qué es lo que han de hacer cuando estamos en su presencia. Nosotros como iglesia, como individuos, necesitamos aprender la voluntad de Dios en su presencia. Hermanos, cuando el cristiano se acerca a Dios de manera irreverente, soberbia y cínica para hacerle demandas, ese acto es peligrosamente inconveniente. En cambio, cuando lo hacemos con reverencia, con humildad y con clara evidencia de la necesidad y vulnerabilidad, creo que su ser se agiganta y encuentra respuesta a usted en la presencia del Señor. En el Nuevo Testamento hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones en forma de ruego, de súplicas. Hay otro tipo de oraciones que no sencillamente se limitan a pedir y a pedir, sino también de acción de gracia, de gratitud, ¿verdad? Y debemos también acercarnos al Señor no solo con la actitud de pedir, sino también de agradecer por todo lo que el Señor es, pero también por todo lo que el Señor ya ha hecho en favor de nosotros. El salmista en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A cuántos ha bendecido el Señor? Y cuando yo hablo de bendecir, no sencillamente es de lo material. No. Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que la bendición de Dios no sencillamente es lo material. No. Lo material es efímero. Pero yo creo que Dios tiene grandes cosas, grandes promesas para la vida de cada uno de nosotros. Debemos acercarnos al Señor para dar gracias. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que Él sanó? ¿Solo cuántos llegaron a darle gracias? Uno solo vino a darle gracias. Los demás sanó, pero se fueron sin agradecer al Señor. Me parece a mí que una actitud de reverencia y un modelo de oración que vemos también es estar de rodillas delante del Señor. Esa es una actitud en tiempos de oración, caer de rodillas delante del Señor. De pronto aquí yo he visto muy poco que hay hermanos o nosotros mismos, pero tal vez usted a solas
o aquí en la iglesia, debe ser reverente, arrodillarse, porque el arrodillarse es muestra de dependencia, de humildad delante del Señor. Otro tipo de oración es de intercesión. La Biblia nos muestra oraciones donde el uno ora por otro, ¿verdad? Habiendo otros beneficiarios. Abraham fue un intercesor. Abraham oró por Sodoma. Así que Abraham clamó a Dios para que tuviera misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Lot y su familia. Así que Dios obra, Dios es poderoso, Dios cambia las cosas. Hay gente que se acercó a Dios por diferentes razones. La Biblia habla de la oración como el buscar, el llamar al Señor. ¿Se acuerdan de aquella mujer viuda que clamó al Señor misericordia porque su hijo había muerto? Y Dios tuvo misericordia. ¿Se acuerdan de aquella mujer enferma que estaba con un flujo continuo, más de 12 años de estar enferma? Y Dios tuvo misericordia, buscó al Señor. Me buscaréis, dice Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón. Creo que en la presencia de Dios, y termino con esto, nuestra vida es transformada. La presencia de Dios es transformadora. La presencia de Dios hace que el piadoso sea transformado. Me gusta la oración de Asaf en el Salmo 73. ¿En qué cambió Asaf delante de Dios? ¿Se acuerdan que en este salmo, el Salmo 73, el salmista no había comprendido cómo es que también el impío, aunque haya prosperado, si no busca a Dios y si no se arrepiente, ¿verdad? Nada va a pasar en su vida. Se va a ir al infierno sin el Señor. Pero él cambió su perspectiva de Dios. Él pensaba sencillamente que el impío era al que Dios permitía que prosperara, pero nada iba a pasar en su vida. Pero solo cuando entró en el santuario. Cuando él entró en el santuario pudo cambiar la perspectiva de la vida. Y Dios le habló y le mostró las consecuencias del impío. Aunque él prospere, ¿verdad? Si no se arrepiente de allí, él va a ser derribado. Creo que Dios cambia la perspectiva de la vida. La transfiguración se encuentra después de que Moisés entró en la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches. Al descender del monte Sinaí, la piel de su rostro resplandecía. Jesús también. La presencia de Dios es altamente transfiguradora. Hermano, creo que Dios le brinda la oportunidad a usted y a mí de poder entrar al trono de la gracia. ¿Sabe? Ya no necesitamos, usted no necesita un intermediario. Bueno, al Señor, sí. Podemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Nos enseña la palabra. Pero ya no como en el Antiguo Testamento, que se necesitaba al sacerdote para que entrara al lugar santo, al lugar santísimo, ¿verdad? Del templo. A clamar por usted y por mí. No, porque el Señor murió, padeció y murió una vez por nosotros y por siempre. Ese velo que había entre el hombre y Dios fue derribado y ahora usted y yo podemos entrar continuamente a la presencia del Dios Santo, Creador, misericordioso. Usted no necesita, ¿verdad?, que alguien vaya a pedir por usted. Ahora, me refiero, el Señor sí intercede por nosotros diariamente, sí es verdad. Y hay que ir al Padre en el nombre de Jesús, sí es verdad. Pero me refiero a que usted no necesita ningún otro ser humano para que clame por usted. El Señor ora por usted día y noche. ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo podamos este año crecer en esa relación de intimidad con el Señor. A mí me parece que es necesario que a partir de hoy, puede ser que usted tiene el estilo de vida, de oración, pero si usted tal vez lo ha estado perdiendo, desmotivado, desalentado, usted pueda sacar un tiempo a solas con el Señor. Pastor, ¿y cuál es el mejor tiempo? No, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, cualquier hora.
Lo importante es que exista un corazón quebrantado y humillado, sediento del Señor. Amén. Colóquese en pie para orar y darle gracias al Señor, porque Él nos permite que podamos entrar en su presencia. Soberano Dios, gracias. Gracias, Señor, porque aún sabiendo tú todas las cosas respecto de nosotros, tú anhelas, tú deseas que nosotros podamos entrar en tu presencia, podamos crecer en este estilo de vida, de tal manera que tu confianza hacia nosotros, más bien, nuestra confianza hacia ti pueda crecer. Gracias, Señor, porque tú vas a cambiar la vida de muchos de nosotros. Creo que necesitamos estar de rodillas ante ti, porque necesitamos depender más de ti, Señor. Bendice esta iglesia, la vida particular de cada hermano individual, y permite que cada hermano pueda sentir la necesidad de buscarte cada día, Señor. Señor, si hay hermanos cansados, debilitados, que tú les fortalezcas, porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.